Hola, hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos de Escritor Internacional? Bienvenidos a esta segunda sesión que estamos compartiendo por YouTube, que estamos compartiendo esta clase de las sesiones para entender. Bienvenidos a todos los que están por acá, todos los que tienen interés en las cuestiones internacionales, en la historia internacional, en la geopolítica, en la economía, en la filosofía a nivel internacional. Quienes están interesados en las ciencias sociales, les doy la bienvenida. Yo soy Ludwig Hense. Para los que me conocen y para los que no, pues esta es nuestra pasión en Escritor Internacional. Explicamos lo que sucede en el mundo, analizamos los hechos históricos, desmenuzamos la historia y nos vamos hasta el principio para poder entender cuáles son las causas de las consecuencias que vivimos en la actualidad. Y bueno, en estas sesiones para entender que son clases que les damos a nuestros alumnos, son clases exclusivas en las que vamos revisando nuestra columna vertebral. Ya les habré comentado en algún momento que nosotros en Escritor Internacional hacemos los análisis internacionales, evidentemente, gracias a una estructura que hemos trabajado a lo largo de los años, que es nuestra columna vertebral precisamente, y es esta línea de tiempo que abarca todos los países del mundo, que abarca varios conceptos a nivel de ciencias sociales, que abarcan la historia de la filosofía, de la psicología, de la economía, del arte. Vamos recorriendo el transcurso, el devenir de la historia para poder explicar todos estos rincones importantes de la historia, de lo que ha ido aconteciendo en las diferentes regiones y países del mundo, y desembocamos en el presente para poder entender qué es lo que está pasando actualmente, ¿no? Sobre todo en esta época en la que está muy ríspida todo este encuentro hay en las noticias constantemente muchas informaciones acerca de la situación en Palestina, del genocidio en Palestina, de la guerra, del conflicto que no ha terminado desde la Segunda Guerra Mundial, la cuestión de Ucrania con Rusia también, que tiene una cuestión geopolítica muy importante y que no acaba de empezar cuando empezó la guerra, ¿no? Sino que ya tiene también un antecedente importante de tiempo atrás. Revisamos, también vemos las noticias, las noticias también muy sensacionalistas, en el sentido de que inmediatamente cuando uno las ve, siente la emoción de la injusticia, de cosas que suceden, de la guerra, de las cuestiones que finalmente suceden en el mundo, y que bueno, nosotros nos enfocamos en poderlas entender para poderlas explicar, y sobre todo nuestro objetivo es apoyarlos para que ustedes puedan también tener este criterio y esta opinión propia justificada con elementos que les permitan realmente entender, no solamente enterarse de lo que pasa, sino entender. Y bueno, desde la semana pasada habíamos abierto ya esta posibilidad, este alcance de esta clase, estas sesiones para entender, precisamente para poder atraer a más personas interesadas en estos procesos de la historia. Y bueno, abrimos estas clases de las sesiones para entender para toda la gente que nos escucha desde YouTube y desde varias plataformas, ¿no? Estamos en vivo en Zoom y estamos también transmitiendo diferido en YouTube. Evidentemente, próximamente vamos a tener alguna sesión en vivo, precisamente en YouTube, para que puedan estar interactuando de forma directa. Y bueno, también la semana pasada hicimos esta primera prueba de compartir el audio de nuestra clase de las sesiones para entender, que fue sobre la historia antigua. Vamos dándole, como decía, la secuencia a todos estos temas que vienen dentro de este curso que tenemos como parte también de la columna vertebral de Escritor Internacional, que se llama Historia Exponencial. Y entonces, bueno, abierto estas clases, podemos atender a mucha más gente y poder difundir un poco más esta información, ¿no? Entonces, bueno, como decía, la vez pasada abrimos esta clase para el puro sonido, el puro audio, lo abrimos para compartirlo en YouTube, y en esta ocasión vamos a hacer este experimento de compartir el video de la clase como tal, para que puedan también percibir, ver cómo utilizamos las herramientas de Escritor Internacional, y evidentemente también dentro de esta edición que vamos a hacer posterior a la clase en vivo, vamos a poder añadir algunos elementos gráficos que siempre ayudan mucho a retener más
la información y a poder comprender, tener esta perspectiva mucho más amplia de lo que queremos entender en el mundo, ¿no? Que es lo que finalmente hacemos en Escritor Internacional, como decía, nos alejamos de la perspectiva inmediata, de las noticias inmediatas, para poder tener esta otra perspectiva un poco más, con una apertura mayor y que podamos tener un conocimiento y una amplitud de vista mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, les doy la bienvenida a todos los que ya nos han estado acompañando a lo largo del tiempo, a nuestros alumnos, a nuestros estrategos, que como sabrán, pues son estos alumnos que se dedican a hacer las estrategias y a poder entender el mundo y a ser líderes, ¿no? En el mundo, que eso es lo que buscamos, también es parte del objetivo de Escritor Internacional, darles las herramientas para que ustedes puedan liderar, dependiendo del lugar o de la trinchera en la que se encuentren, que puedan ustedes liderar esta tendencia o esta forma en la que nosotros vamos transmitiendo bueno, la información, los conocimientos, y que ustedes a su vez los puedan transmitir. Entonces, bueno, más allá de toda esta cuestión, vamos ya de forma directa específicamente a lo que teníamos que ver a partir de la clase anterior. Les voy a compartir la pantalla a partir de ahorita. Hemos estado desarrollando los temas importantes del mundo desde la época antigua. Acuérdense que nuestra perspectiva de la línea de tiempo viene desde el Big Bang y vamos analizando los periodos de tiempo desde la perspectiva occidental, que es la que delimitó estos conceptos de la historia, que fue dividiendo la historia en varios periodos para que precisamente podamos entender mejor cada uno de estos periodos. Y entonces, bueno, vamos revisando estas cuestiones, ¿no? Aquí era muy importante, ya habíamos percibido cómo de ser pequeños tribus y clanes familiares en la época de la Edad Antigua, se fueron haciendo cada vez más complejas estas formas de organización en las que van participando las diferentes comunidades, y conforme se van ampliando después de haber descubierto la agricultura y de haber vuelto sedentarios, entonces la complejidad de todas estas instituciones pues va siendo cada vez más grande, y las sociedades también al mismo tiempo se van reproduciendo cada vez más porque ya tienen garantizada de alguna manera esta producción que les permite sobrevivir, ¿no? Ya tienen un sistema de agricultura que se va a ir con el tiempo mejorando, que se va a ir desarrollando con el paso del tiempo y que va siendo cada vez más efectivo en el sentido de que ya la gente no se tiene que transportar, ya no tienen que estar yendo a cazar todos los animales en diferentes regiones de territorio en donde viven, y bueno, ya cambia por completo, ¿no? Estas primeras instituciones, o estas primeras, digamos, ya imperios muy grandes que empiezan a dominar el planeta, se establecen, como habíamos visto, en el territorio que se conoce como la media luna fértil, Mesopotamia, lo que es actualmente Arabia Saudí, en donde está actualmente Palestina, Siria, Irán, todos estos países del Medio Oriente que están actualmente en conflicto. Bueno, aquí en este lugar es en donde originalmente se establecen estas primeras grandes civilizaciones, que son las que desarrollan estos primeros grandes lenguajes o grandes modos de escritura que pues les permiten también almacenar y conservar los conocimientos que ya no se tienen que transmitir de forma oral por medio de generaciones, y que precisamente esto hace que se acelere, que se potencialice la forma en la que se gobiernan estos territorios, y además cómo crecen y cómo también, como es una naturaleza, ya también lo hemos platicado, la naturaleza del ser humano, cómo es que se van queriendo expandir de forma natural, van queriendo tener cada vez más control de los diferentes lugares que están alrededor. Ya habíamos dicho que las primeras tribus y que las demás civilizaciones, y en la actualidad todavía, ¿no? Vemos cómo los diferentes imperios se pelean todavía por tener el control de los medios los modos de producción, por tener el control de los recursos naturales que hay en algún lugar. En esta época de la Edad Antigua, pues lo que buscaban era tener el vivir cerca de los ríos que les proporcionaban pues la comida de la pesca, el comercio, el transporte, el agua en sí, etcétera. Y entonces ha habido siempre guerras, ¿no? Ha sido parte de la historia de la humanidad, cómo se han ido armando y cómo se han ido mejorando y desarrollando las técnicas de guerra a lo largo del tiempo, ¿no? Desde la edad más antigua, los imperios han buscado precisamente dominar a otros imperios y establecerse como hegemónicos en el área en el que les toca, ¿no? Y esto es, como decía, pues parte de la humanidad,
parte de las características oscuras del ser humano, que siempre está con esta ansiedad de competencia y que busca tener este control, ¿no? Entonces es complicado poder encontrar un momento o una estrategia de paz en el mundo cuando esta naturaleza del ser humano pues siempre está álgida, ¿no? De buscar y de encontrar elementos que le permitan pues tener bien garantizada su vida, ¿no? Sus intereses particulares. Y cada uno de estos territorios, cada uno de estos imperios, pues va a buscar precisamente el control de los propios territorios alrededor, ¿no? Entonces, bueno, ya dicho esto, que ya hemos platicado varias veces, nos quedamos la vez pasada justo para poder platicar acerca del Imperio Romano, que es el Imperio Romano y el Imperio Griego, como saben, estos grandes imperios, estas grandes civilizaciones que son fundamentales para la cultura occidental. La cultura occidental también es muy importante, ya lo he platicado, pero bueno, no está de más volver a recordar que la cultura occidental se refiere a la cultura europea principalmente, no la que está en Occidente. Acuérdense que en esta época de la Edad Antigua, pues no se conocía el continente americano, entonces todo el mundo, la totalidad del planeta que se conocía era Europa, y se sabía que había países en el sur del continente europeo, o sea, en África, en el norte de África, en el sur de África, donde se sabía que había algunas personas, no estaba completamente descubiertos estos territorios, o por decir, no estaban perfectamente cartografiados, no se sabía exactamente qué había en ese lugar, pero se sabía que había un territorio donde había habitantes, ¿no? Y habitantes además considerados primitivos de alguna manera, en algunos casos extremos considerados no humanos, muy favorable esta ideología, sobre todo para la época de la colonia, de la colonización que viene un poco más adelante. Pero bueno, ya hay detectados seres humanos en el sur de África, en el centro de África, de ahí provienen precisamente las primeras migraciones humanas de Homo sapiens. Y bueno, también se sabe que hay en el territorio de Medio Oriente, precisamente de ahí viene el nombre, ¿no? Occidente es Europa, que está en el plano de la totalidad, desde el lado izquierdo, o sea, el occidente del mapa, y luego está el Medio Oriente, que es precisamente pues la mitad de Oriente, en donde están estos países musulmanes islámicos, que apenas en esta época pues van a empezar a desarrollar la cultura y la religión del Islam, porque de hecho el profeta Mahoma no nace sino hasta el año 600 aproximadamente después de Cristo, ¿no? Entonces apenas va a empezar a desarrollarse toda esta religión y toda la cultura que viene alrededor de toda esta religión y estas características culturales del territorio. Y también en el lejano oriente y en Rusia, ¿no? En Rusia, pues toda la parte del norte donde está Siberia, donde están todos estos territorios que están prácticamente congelados todo el año o casi todo el año, y que pues es muy difícil, muy duro sobrevivir en estos territorios. Y en la parte más central del continente asiático, pues ya se establece China, ahí están, bueno, el imperio chino ha estado ahí desde hace milenios, el territorio, ¿no? Y los diferentes países que ahora conocemos como Tailandia, Camboya, Laos, todos los demás países, las islas, Filipinas, por ejemplo, todos estos lugares que están también ya identificados en esta época en los mapas, que son denominados como el lejano oriente. Entonces es muy fácil y muy lógica esta división de los territorios en el Medio Oriente, en el lejano oriente, y esto está denominado por Occidente, ¿no? Por los europeos, por los españoles, por los británicos, por los alemanes, que finalmente son los que van a estar liderando la cultura, el desarrollo de la cultura occidental judeocristiana, ¿no? Las características de esta cultura va a ser que van a ser católicos después de Cristo, evidentemente, y que van a tener una ideología monárquica de derecho divino, que después va a cambiar con el tiempo, que vamos a ver cómo se van influyendo algunos elementos liberales de la filosofía ya en épocas más avanzadas, y que pues todas tienen esta tendencia, este principio básico, ¿no? Todas estas culturas se entienden, tienen más o menos una misma forma de vida, y entonces se entiende, ¿no? Esta forma de vida, esta cultura occidental va a ser la cultura que vamos a heredar nosotros aquí en América Latina, en todo el continente americano, que vamos a heredar por default después de
de la conquista, ¿no? Ya hemos dicho también cómo es que pues, la colonización impone estos tipos de culturales, estas religiones, y con el paso de las generaciones, pues nos vamos siendo adeptos a este tipo de pensamiento, a esta cultura, a este paradigma, y entonces también los americanos, los latinoamericanos, acuérdense cuando digo americanos no me refiero a los estadounidenses, a los Americans, sino a todo el continente americano. Entonces los colombianos, los venezolanos, los argentinos, los mexicanos y todos los demás somos también, tenemos una cultura occidental, ¿no? Esto también es muy importante que se recuerde. Bueno, entonces, esta cultura occidental proviene de estas culturas muy antiguas, la griega y la cultura romana, que se establecieron en la época de la Edad Antigua. Evidentemente en Grecia y en Roma, ¿no? En lo que actualmente es Italia y en lo que actualmente pues, es Grecia. Ahí se fueron desarrollando a partir de esta necesidad de organizar mucho mejor a las sociedades que ya tenían bastantes miles de habitantes dentro de su territorio. Se ve la necesidad de organizar. Y bueno, el origen mitológico de estas culturas, pues también es muy independiente, es una estructura muy identitaria de cada una de estas sociedades. Y pues como cada una de las culturas tiene su origen que vincula elementos de la realidad y que al mismo tiempo vincula elementos mitológicos y simbólicos que arman toda la estructura cultural, todo el ideario colectivo y que se van formando pues estas historias, grandes historias de los imperios, ¿no? En este caso habíamos visto la primera, la primera mencionamos a la cultura griega, porque la primera cultura que realmente creció y que fue un gran dominio en Europa fue esta civilización romana, o esta cultura romana, este imperio romano, que se va a ir desarrollando desde el año 753 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Bueno, no aproximadamente, en este caso el año sí es exacto, y aquí en la línea de tiempo me voy a regresar un poco para que vean también la referencia con respecto a los griegos, ¿no? Aquí abajo, por ejemplo, bueno, aquí abajo me refiero a nivel geográfico, aquí en Grecia, por ejemplo, en el mismo año en el que fue la fundación de Roma, en el 753, vemos cómo ya anteriormente ya hasta existían las Olimpiadas, ¿no? En Grecia, ya la cultura griega ya estaba bien consolidada, y esto, lo digo, ya estaba el imperio griego, ¿se acuerdan del caballo de Troya y todo esto que fue anterior? Caballo de Troya, 1184 a.C. aproximadamente, toda esta mitología. Bueno, ya después hay algunos elementos que nos hacen pensar que todas estas guerras helénicas fueron reales, ¿no? Porque originalmente se pensaba que estas narrativas no eran 100% reales, ¿no? Que eran parte de un ideario. Y con el paso del tiempo se fueron encontrando elementos arquitectónicos también, y elementos de las fueron encontrando algunas piezas arqueológicas que le fueron dando sustento a la conformación, a la creencia y a la conformación, a la confirmación, perdón, de esta construcción social que fue todo este imperio griego, que también tuvo varias divisiones en su existir, ¿no? Empezó a partir del año 3100 aproximadamente, convivieron los fenicios. ¿Acuerdan que habíamos dicho también que estas culturas antiguas, los fenicios, los babilonios, que estaban situados en el centro de Medio Oriente, y ya los fenicios un poco más en las orillas del mar Mediterráneo, ya convivían, ya comerciaban con los griegos, y desde esa época, bueno, acuérdense que el tiempo pasaba, entre comillas, pasaba mucho más lento, ¿no? Porque pues la información, la tecnología no estaba no era tan difundida y no tenían una tecnología tan veloz como actualmente. Entonces permanecían muchas costumbres, muchas formas de comunicación, muchas formas de comercio, permanecían a lo largo del tiempo. Y bueno, ahí están los periodos griegos, ¿no? Ya en el año 1400 a.C. empieza el periodo prehelénico,
que es este periodo antes de conformarse o de consolidarse el imperio como tal, el imperio griego. Lo importante aquí del imperio griego, que es lo que estamos viendo en el curso o en la clase como tal, es la influencia que tuvo en Roma, porque estos elementos filosóficos de los griegos, estos elementos históricos de los griegos, acuérdense que también la cultura griega es la cultura madre de Occidente, pues se conoce así, la cultura madre, quienes transmitieron también los elementos característicos de las religiones, los dioses del Olimpo, que adaptaron los romanos con sus propios nombres y que pues continuaron, ¿no? Hubo una continuidad en esta primera etapa de la fundación del Imperio Romano, reconociendo estos elementos mitológicos, cambiándoles únicamente el nombre y haciéndolos propios, ¿no? Por eso es que sabemos que la cultura griega influyó enormemente en el movimiento de la constitución del Imperio Romano. Y el Imperio Romano, como decíamos, pues aquí está en el 553 a.C., se va conformando. ¿Se acuerdan de esta historia de Rómulo y Remo, que son abandonados y que una loba termina amamantándolos? Ahí están las estatuas, ¿no? Que son muy, muy famosas de la fundación de Roma, que hacen alegoría precisamente a estos dos niños. Aquí están, ¿no? Rómulo y Remo, que primero sobreviven porque una loba los amamanta y les puede permitir pues sobrevivir, y posteriormente pues ya la mitología habla de que Rómulo asesina a Remo para poder pues constituir esta comunidad o esta civilización que con el paso del tiempo pues va creciendo, ¿no? En un principio esta civilización pues tiene ciertas características particulares, se va manifestando una forma de gobierno de tipo monárquico en esta primera instancia, en esta época, en este 553 a.C., y todos estos elementos van siendo cada vez más herméticos, como decía, o sea, van siendo cada vez más cerrados. Como decía, las monarquías y los diferentes gobiernos imperiales de la época van a buscar de alguna manera irse expandiendo, ir integrando a otras comunidades que a lo mejor pues no tengan todos los elementos característicos de las originales, de los romanos, pero que vayan poco a poco adaptándose a la forma de vida romana. Los romanos hablaban latín, los romanos tenían ciertas características culturales muy particulares, que ya hablaremos en otro momento, y estas características particulares fueron siendo exportadas, digámoslo así, fueron siendo enseñadas a las nuevas civilizaciones que iban siendo dominadas por este grupo monárquico que se iba expandiendo. Entonces, en la medida en la que iban incorporando otras culturas, y en la medida de que estas otras culturas se iban incorporando a la cultura romana, se les iba considerando civilizadas, ¿no? El concepto de civilización, también lo escuchamos actualmente, es un concepto básico. Todo el mundo habla acerca de la civilización occidental precisamente, y esto no se refiere sino que al reconocimiento de que un grupo de personas pues son iguales, ¿no?, a los otros. En este caso, pues los romanos son iguales porque hablan latín, porque tienen ciertas culturas, ciertos elementos que reconocen como tal, y entonces pues son considerados como civilizados. Ya en este momento, o sea, en el presente, hablar de civilización es un tanto un sinónimo de hablar, cuando uno dice que si está civilizado, se refiere a estar educado, ¿no? A tener ciertos elementos básicos de la tecnología, tener cierto tipo de educación. Y esto hace referencia a precisamente a este momento, ¿no? Todos los que estaban fuera de estos límites fronterizos de Roma eran considerados bárbaros, ¿no? Ya que fuera porque no hablaban latín o porque comían con las manos, como los vikingos, ¿no?, por ejemplo, y entonces se ensuciaban. Y estas prácticas, como resaltaban mucho de las prácticas originales de los romanos, pues a los demás eran considerados como bárbaros, ¿no? También en el presente pues tenemos esta expresión, ¿no? ¡Ay, qué bárbaro!, ¿no? ¿Cómo te comiste los tacos con las manos?, ¿no? Por poner un ejemplo. Finalmente eran características culturales que diferenciaban en esta época a los civilizados o a la civilización romana, a la que buscaba esta armonía, a la que reconocía este tipo de gobierno, con diferencia de las tribus bárbaras
que estaban alrededor de toda esta zona, ¿no? Y toda esta zona, como dijimos al principio, pues era Europa principalmente, ¿no? En la época de mayor extensión del Imperio Romano, aquí vamos a darle un recorrido muy rápido, vamos a ir recorriendo hacia adelante, ¿no? Aquí está la monarquía, bueno, esta es la fundación, 553 a.C., ahí está la fundación de la monarquía romana, y conforme pasa el tiempo y conforme, bueno, se va estableciendo, acuérdense que no fue inmediato, o sea, en ese año no tenían poder los romanos, digámoslo así, ¿no? Empezaron a crecer poco a poco, empezaron a ir teniendo cada vez más adeptos, pues el periodo de tiempo que se va dando en la consolidación de una sociedad, pues pasan muchos años, ¿no? Muchos cientos de años. Aquí, por ejemplo, en el año 500 antes de Cristo, vemos como también ya se da la expulsión de Tarquino en Roma, precisamente, y termina la fase monárquica, ¿no? Tarquino fue el último de este periodo monárquico en Roma, y comienza esta estructura política llamada república. Acuérdense que también en Grecia antigua tenemos a estos famosísimos filósofos que todo el mundo, independientemente de a lo que se dedica, los ha escuchado, a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, que fueron los principales pensadores, digamos también, no sí los principales, ¿no? Los más famosos, porque no fueron los únicos en la época en pensar acerca de la filosofía, acerca de la historia, acerca del gobierno, acerca del sentido que tenía la vida y del origen que tenía la vida. También en este momento fueron de los primeros personajes que empezaron a cuestionar la perspectiva teológica, ¿no? Acuérdense que también pues, las civilizaciones en su origen siempre han sido más bien naturalistas, han integrado los elementos de la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza, la lluvia, en este caso pues ya que estaban establecidos las sociedades, la agricultura y los ciclos, el ciclo pues, del crecimiento de las plantas, ¿no? Y esto se relacionaba con el ciclo también del nacimiento de los seres humanos, relacionados con la madre, con la mujer, con la magia, todos estos elementos que pues se vinculaban las sociedades con estos elementos, poco a poco fueron dándole sentido a la vida de los seres humanos. Se hacían incluso sacrificios, se hacían rituales en los que pues las sociedades arcaicas, en este momento las más viejas, se vinculaban con la naturaleza y con los ciclos, con los procesos de producción, mucho más que ahora, ¿no? Mucho más que ahora, eran muy ritualistas. Y entonces estos filósofos empiezan a cuestionar el hecho de que todo el movimiento humano estuviera totalmente vinculado con estos dioses, ¿no? Empiezan a ver estos rasgos de cuestionamiento, de utilización de la razón en esta época. Fíjense, en antes de Cristo, 500 años, 700 años, 400 años, que es cuando estuvo más o menos estos personajes que estoy hablando, Sócrates, Aristóteles y Platón. 400 años antes de Cristo ya no se conocía el concepto del razonamiento como lo conocemos ahora, pero ya se utiliza, ya se separaba del dogma comunitario, del dogma masivo que se tenía como el status quo, y se separaban estos filósofos para cuestionar la forma en la que se vivía, para cuestionar los rituales, para cuestionar la veracidad y la dirección que tenían las sociedades. Entonces, ya que hay un parteaguas, ¿por qué son tan importantes estos filósofos en esta época? Porque fueron de los primeros que empezaron. Por ejemplo, hay otros historiadores que también empezaron a hacer algunas anotaciones y algunos registros de algunas batallas y de la forma en la que gobernaban los diferentes emperadores en esta época. Y entonces todos estos registros ya fueron registros históricos, ya fueron elementos que pudieron ser observados y analizados por filósofos y por estos pensamientos que van a sugerir diferentes formas de gobierno, diferentes formas más justas de gobierno que permitan pues una convivencia mucho mejor, ¿no? A pesar de que en esta época, como también sabrán y como hemos platicado, la diferencia cuando hablamos de libertad, por ejemplo, en esta época, o cuando hablamos de igualdad en esta época, no estamos hablando de la igualdad que conocemos actualmente, que incluye a todos los individuos, ¿no? En esta época la igualdad se refería a que no únicamente los gobernadores eran los que tomaban las decisiones del gobierno, o los únicos personajes
que tenían la posibilidad de intervenir en las decisiones de gobierno, ¿no? Finalmente, en intervenir en las guerras y en tomar decisiones importantes. Y se buscaba en esta época que la igualdad permeara a los diferentes estratos de la sociedad, pero estos estratos de la sociedad se referían únicamente a los hombres blancos, a los hombres que tuvieran propiedades, y me refiero a los hombres biológicamente hombres, ¿no? Machos, o sea, las mujeres no tenían en este caso ningún tipo de reconocimiento, ni tampoco los esclavos, ni tampoco las personas que no tuvieran propiedades. Entonces los conceptos de libertad, los conceptos filosóficos que buscaban reivindicar las condiciones más justas para la población, pues de todas maneras no se referían a toda la población, ¿no? Era una primera instancia, era una primera momento de búsqueda de superar estas condiciones automáticas que se habían dado desde las épocas antiguas, en las que las diferentes dinastías, las diferentes castas, ya estaban fijas, ¿no? Ya tenían este derecho divino para gobernar desde los principios de los tiempos. Entonces nadie lo cuestionaba y pues estas familias se dedicaban a gobernar durante generaciones enteras, y es en este momento cuando se empiezan a cuestionar estas formas de gobierno, y algunos de estos filósofos proponen estos conceptos que ahora están muy de moda, o que bueno, finalmente los utilizamos en todo momento en la ciencia política, que son los conceptos, por ejemplo, como el de la democracia, que implica precisamente el involucramiento del resto de la población, con la excepción, ¿no? Con la salvedad de todos los que les dije, las mujeres, los esclavos, la gente pobre, pero se buscaba que hubiera mayor participación por parte de la población que podía, ¿no? Y por otro lado también los conceptos como los de la república, que tiene que ver con la división de los poderes. La democracia permite que la gente participe, y la república es el concepto que busca dividir el gobierno, que ya la monarquía no sean los personajes de la monarquía y la familia, las dinastías, los únicos que tomen estas decisiones y los únicos que establezcan la justicia. Porque en esta época todo iba de la mano, ¿no? La justicia y el gobierno. Acuérdense que les dije hace poco también el ejemplo de que si de pronto el rey iba pasando y caminaba o iba con su carreta, y su carreta traspasaba el huerto, pone un ejemplo, ¿no? El huerto o el sembradío de alguna persona, y le destruía su sembradío, pues el campesino le reclamaba al rey, y el rey le decía, pues tú para qué te metes en mi camino, ¿no? Entonces aquí lo más justo es que tú me pagues a mí la carreta que se me estropeó, porque pues tu camino se metió aquí enfrente del camino del rey. Y el rey tiene el derecho divino, y el rey está vinculado con Dios, entonces la justicia era impartida de forma muy injusta, con unos criterios que evidentemente pues no tenían un equilibrio de ninguna manera, ¿no? Entonces se van dando cuenta de esto los filósofos piensan en todo esto, ¿no? Es a lo que se dedican, aprenden a pensar, a cuestionar el status quo, la normalidad, que muchas veces a la gente se nos va, ¿no? Porque es tan cotidiana que no alcanzamos a darnos cuenta de lo que es normal, porque es tan normal que es invisible, ¿no? Hay un dicho que dice que el pez no sabe que está mojado porque pues siempre ha estado dentro del agua, entonces no tiene esa referencia de la diferencia de estar seco para saber que siempre está mojado. Tiene que salir el pez en algún momento de su vida del agua, y a lo mejor salir y luego volver a entrar, o caerse en una cosa, en una plancha, en la arena, y luego que una ola lo vuelva a meter al mar, que tenga una experiencia, ¿no? Que lo pueda sacar por completo de esa realidad, y entonces cuando regresa nuevamente, como resetearlo, ¿no? Y entonces cuando regresa, pues ya el pez se da cuenta de que siempre hubo agua alrededor de él, y de que por eso puede, no es que flote en el vacío, sino que hay agua. Entonces este es un ejemplo como para darse cuenta de cómo es que los filósofos, la tendencia de los filósofos es siempre analizar esta normalidad, ¿no? Y nosotros lo podemos hacer muy fácilmente también, como cuando viajamos, ¿no? Cuando viajamos, ahorita que estamos, por ejemplo, todos en nuestro país, pues tomamos el transporte público, pasamos por el museo, está ahí siempre toda la vida, no tenemos curiosidad de meternos al museo, ¿no? Porque siempre está ahí. Siempre vemos que venden gorditas en las esquinas, ¿no? Que venden tamales en las esquinas, es lo normal, y no percibimos que esos son características culturales
hasta que no tenemos la oportunidad de viajar. Y entonces nos damos cuenta que en el Reino Unido, en lugar de que esté el puesto de tamales, pues hay un café, ¿no? Y en ese café adentro, además lo que venden es pescado con arroz, ¿no? O sea, los británicos tienen estos elementos también de forma cotidiana y no los consideran como normales hasta que no tienen esta oportunidad de salir de su entorno y poderlo comparar con un entorno diferente al que estamos. Por eso es tan rico viajar y por eso es, o sea, rico en el sentido de que les da mucha riqueza, mucho valor de entendimiento, ¿no? Puede uno entender muchas cosas y abrir su perspectiva y cuestionar su normalidad, ¿no? Cuestiona su normalidad porque entonces ahora sí se percata de que en el lugar pues las cosas no son tan comunes como en nuestro oriundo lugar en el que vivimos, y es ahí donde uno empieza a darse cuenta de muchas cosas. Y los filósofos tienen esta labor, se percatan de alguna manera de las cosas que consideramos normales y las cuestionan, ¿no? Se cuestiona el tipo de gobierno, como en este caso, se cuestiona la forma en la que se ha reconocido que las dinastías han gobernado, y entonces proponen, como decía, la república. Y la república es la división, se busca que haya grupos de personas dentro del poder que se pueda impartir una justicia pues más equitativa, y entonces que las personas que sean las que decidan acerca de la justicia no sean las mismas personas que se dedican al gobierno, porque entonces es un poder absoluto, y entonces con un poder absoluto pues hay una corrupción absoluta, que es precisamente lo que le pasó a Roma cuando cayó. Te lo vamos a ver cronológicamente, y esta es parte de las propuestas que se tienen pues en esta época, ¿no? Por parte de los filósofos. Entonces se propone la república, y como decíamos, la república pues divide al gobierno en tres poderes, ¿no? Ya se lo saben: poder ejecutivo, que es el poder, lo que actualmente se conoce como el presidente de la república; el poder ejecutivo; el poder legislativo, que en la actualidad y también en esta época de la Roma antigua se refieren a los senadores y a los grupos de representantes, a los diputados también, a los representantes directos del pueblo, que son elegidos por medio de la democracia, por medio del voto, y que representan los intereses directamente de la gente que vive en los lugares, ¿no? Ya no es lo mismo que el rey mire a todos por encima del hombro y entonces considere que todos son sus súbditos y que todos viven dentro de su reino y que todos son pues parte del patrimonio del rey, ¿no? Y de la dinastía, sino que se busca una separación. Todavía no se reconocen los derechos como de ciudadanía y muchos derechos que ahora pues, se ha desarrollado todo este concepto político en la actualidad, pero en esa época pues ya se considera que sí es necesario una separación de estos poderes, ¿no? Y el poder judicial, que se refiere precisamente al poder que hace las leyes, el poder que imparte la justicia, y que, bueno, en teoría no debería de verse de ninguna manera influenciado por ningún tipo de presión de las otras esferas de gobierno, y esto de alguna manera garantiza que haya más equidad y más justicia. Esto se inventa en esta época, es un invento occidental. Lo vamos a ver también, volvamos al presente un poco, cómo hay países en la actualidad, por ejemplo en Irán, por poner un ejemplo, ahorita me acordé por lo que acaba de suceder con respecto a su presidente, que tuvo un accidente y falleció. Me acordé que pues en Irán es una república islámica, ¿no? Irán es un país en Medio Oriente que tiene una ley que no tiene nada que ver con lo que les acabo de explicar ahorita. Es una ley que tiene que ver con su principio ideológico religioso, que en este caso es el Islam, y el Islam tiene un libro sagrado que se llama el Corán, y en ese Corán hay muchas normas de comportamiento social que se toman como leyes y que se interpretan. Hay algunos especialistas en el derecho islámico que interpretan el Corán para aplicarlo a las situaciones en la actualidad, en el presente. Pero eso no tiene nada que ver con el sistema republicano o el sistema democrático, porque ellos pues no consideran que es la mejor manera de gobierno, consideran que la república y la democracia pues es un invento occidental, cosa que sí es un invento occidental. Y en ese caso, por ejemplo, en el caso de Irán, pues tienen ellos una república islámica en la que hay un gobernador religioso, un líder religioso que sustenta prácticamente todo el poder, ¿no? Ya estudiaremos, cuando veamos la Revolución Islámica, hacemos una referencia también
más específicamente a los elementos culturales y políticos de Irán para poder entender cómo es que su gobierno funciona. Pero en principio no funciona como funcionan los gobiernos democráticos, liberales en Occidente. Entonces hay una diferencia muy importante, ¿no? El sistema occidental, visto desde la perspectiva del Medio Oriente. También China, por ejemplo, tiene un sistema muy distinto al occidental. Es un sistema socialista, mixto, pero que pues tampoco reconoce, por ejemplo, los inventos de los occidentales, como esta cuestión de la democracia, de la forma en la que lo perciben los occidentales. Y estas diferencias, bueno, por eso quería hacer la diferencia. Por eso al principio hicimos la diferencia entre quienes son occidentales, que son europeos, americanos por default, y quienes son personajes que viven en Medio Oriente y en el lejano Oriente, que pues también tienen formas, culturas y perspectivas del mundo muy distintas, ¿no? Que esto es lo que también básicamente hace la diferencia con respecto a la perspectiva, ¿no? A la dinámica, al paradigma que se tiene, a la perspectiva que se tiene del mundo en estos territorios. Bueno, ahí están aquí está la República, como dijimos, ¿no? 500 años antes de Cristo. Se va desarrollando la República en Roma. No vamos a ver la historia de Roma en este momento, ni la historia de Italia en este momento, ni las etapas, ¿no? Solamente vamos pasando por aquí para poder determinar los elementos característicos de estas etapas de la historia antigua, que es en la que estamos, y marcar para que tengan presente precisamente en los momentos en los que fue cambiando esta cultura madre occidental, que es también en Roma. Se fue desarrollando también el derecho romano, y es parte también del derecho que vivimos en la actualidad, que reconocemos en la actualidad en Occidente como un principio fundamental del derecho romano. De ahí parten muchas de las prácticas que actualmente se reconocen en Occidente y que pues se llevan a cabo con respecto a la justicia. Cambia en esta edad antigua, como ya habíamos visto, cambia el sistema de la República. En el año 51 a.C. aproximadamente, hay un personaje que seguramente habrán escuchado, Julio César. Tiene una campaña, hay incluso una serie que se llama Roma, precisamente. No estoy seguro en dónde está esta serie, pero la vi, estuvo de moda hace unos años, y muestra, pues es una serie que está muy apegada a la parte histórica, y que comienza justamente cuando Julio César vuelve de una campaña de expansionismo, pues que procura desde Roma, y entonces vuelve triunfante, y él, pues él tiene el poder, ¿no? Finalmente él, como miembro del ejército, pudo someter a muchos pueblos bárbaros que están, como decíamos, alrededor de todo este territorio. Y entonces, cuando regresa después de esta campaña de expansión, no hay dentro del Senado de la República y dentro del gobierno de Roma, no hay realmente un poder que se pueda imponer en cuanto a él, ¿no? Él tiene la espada en la mano, él tiene el reconocimiento de todo el ejército, y entonces a partir de ahí se impone un imperio, el Imperio Romano, que pues busca tener el control de todo este territorio que ya se vio sometido, ¿no? Las tribus bárbaras que sometió este personaje son las tribus oriundas de algunos de los países europeos, ¿no? Por ejemplo, los hunos, aquí está en su texto que tienen aquí del curso para que puedan entenderlo, ya en el 52, como decíamos, antes de Cristo, 52 años antes de Cristo. Ahí están los hunos, los francos. Los francos evidentemente están en Francia, los godos que están en España, los visigodos, los ostrogodos, ahorita vamos a verlo más adelante. Todos estos grupos sociales, los celtas, los anglos, los vikingos, los sajones, todos estos personajes son sometidos en una primera instancia por el Imperio Romano, en un momento en el que este personaje, Julio César, tuvo un gran poder para poder controlarlos, y controló todo ese territorio de lo que es actualmente Europa, ¿no? Con el paso del tiempo, pues van a ir cambiando los césares, o sea, los gobernadores imperiales de Roma, y esto es parte también, bueno, no se da de un momento a otro, pero es parte de la decadencia de Roma, ¿no? Que se analiza actualmente cuando estamos
analizando también cuáles son las características de la decadencia de los imperios. En este caso, por ejemplo, el imperio actual, que es Estados Unidos, hemos analizado la forma, el por qué Estados Unidos, de ser la gran potencia, el gran imperio, ha ido decayendo y cuáles son los motivos de, de estos otros grandes imperios que también fueron decayendo en su momento. Y hemos encontrado que en este caso, en Roma, los césares se les voló la cabeza, ¿no? Por así decirlo. O sea, de pronto ya tenían tanto poder, tenían tanto prestigio, tenían tanto control, que empezaron a flaquear, empezaron a dejar de ser disciplinados en el ejército, ya sentían que tenían el control de los territorios pues bien definidos, estaban totalmente controlados y entonces ya no se percataban, ya no les importaba tanto la disciplina dentro del ejército, empezaron a contratar, los ejércitos empezaron a contratar ejércitos vecinos, asesinos a sueldo, por ejemplo, ¿no? Que pudieran mantener el orden en diferentes tribus, en diferentes lugares, en diferentes territorios, y que pues no tenían una lealtad real a los romanos, ¿no? Su lealtad era el dinero que les pagaban, y entonces fueron delegando trabajos que tuvieron que haber hecho ellos mismos. Y vemos como los excesos de los romanos pues son muy comunes, ¿no? Son muy famosos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Calígula, seguramente recordarán, es uno de los más extrovertidos, ¿no? Y de los más locochones que hubo con respecto a todas las situaciones que vivió, que se vivieron a partir de él, todo el exceso del poder que tenía, como a pesar de que, bueno, él tenía el control, pues pasaba por encima de los derechos de los demás gobernadores. Hay una película muy buena que se llama precisamente Calígula, que muestra un poco esta parte del exceso que tenían estos imperios y que pues fueron perdiendo el piso, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, poco a poco, las diferentes tribus, los hunos, los anglos, como decíamos, los celtas, poco a poco van empezando a recopilar su poder, a recaudar nuevamente el poder nacionalista, el sentimiento de unidad, no como nación, como lo conocemos ahora, pero sí de identidad cultural, y poco a poco van a volverse a ser más fuertes y van a empezar a conspirar en contra del Imperio Romano a lo largo del tiempo, ¿no? Como decíamos, pasaron muchos años en los que se controlaron todos estos territorios y fue la época de oro, por así decirlo, la época de oro del Imperio Romano que fue creciendo a lo largo de los años, ¿no? En el año 380 ya después de Cristo, acuérdense que también los romanos persiguieron a Jesús, ¿no? Estuvieron persiguiéndolo porque veían cómo Jesús empezaba a tener adeptos y no les gustaba que la gente pudiera empezar a no reconocer a estos grandes emperadores como vinculados con los reyes, ¿no? Porque independientemente de que ya había pasado la época monárquica y que la época republicana pues ya había de alguna manera criticado este sistema de gobierno, en el momento del imperio nuevamente las dinastías estuvieron gobernando dentro de Roma y entonces se les reconocía el poder prácticamente divino, vinculados con la institución divina de Roma, y entonces buscaban estos emperadores cesar cualquier tipo de adopción por parte de la gente a otras religiones que pudieran poner en peligro su liderazgo. Entonces por eso persiguieron a Jesús, persiguieron a muchas personas que también buscaban difundir su fe, cosa que posteriormente también les resultó práctico realmente adoptar la religión católica para que obligaran a las personas a los civilizados a reconocer los rituales y a reconocer los dogmas de la religión para tener un mayor control de la sociedad y no dejar abierta la posibilidad de que cada ciudadano pudiera creer en lo que fuera, ¿no? También fue una forma de control que se fue dando con el paso del tiempo para poder estructurar este orden social que se establecía en la antigua Roma, pues en estas épocas, ¿no? Como decíamos, el cristianismo aquí en 380, por eso lo decía, en el año 380 se instauró el Imperio Romano por Teodosio, el cristianismo, perdón, en el Imperio Romano por Teodosio, quien ya lo adoptó como religión,
y que pues ya muchos grupos bárbaros tenían que someterse a esta religión, y por eso desde estas épocas pues la cuestión cultural se fijó a partir de estos principios religiosos, ¿no? Y por eso decíamos, la cultura occidental pues incluye este concepto judeo-cristiano, ¿no? Digo judeo-cristiano porque también el judaísmo y el cristianismo, acuérdense que reconocen a Jesús, igualmente el Islam, pero los preceptos del Islam sí varían mucho ya en cuanto a la cuestión política y en el sentido del reconocimiento de la religión católica, del cristianismo, pues los elementos son reconocidos en Occidente como parte identitaria de su cultura. Entonces, a partir de estos años, 380, en el 395, por ejemplo, muere Teodosio y antes de morir Teodosio, ya veía que el imperio y que los diferentes grupos bárbaros se estaban preparando, se habían armado. Él había percibido precisamente esta decadencia de los imperios, del poder que tenían los imperios, los gobernadores, y divide este imperio romano, que ya tenía una gran expansión en toda Europa y además en lo que actualmente es Turquía, que bueno, en esa época fue Constantinopla, y tenía este gran amplitud del control de este gran imperio romano, y entonces decide dividirlo en el imperio romano de Occidente y en el imperio romano de Oriente, una vez que él fuera a delegar su gobierno, ¿no? Cuando ya fuera a morir, o cuando fuera finalmente a delegar su gobierno, ¿no? Aquí lo tenemos más adelante, es parte del momento clave que hace que cambie este momento, ¿no? El que estábamos hablando originalmente, que era el cambio del momento histórico de la Edad Antigua a la Edad Moderna, y bueno, se da a partir de aquí, ¿no? En el Imperio Romano, como decíamos, se va a dividir, aquí está, ¿no? Estamos en Italia, precisamente en los años, ahí está en la línea de tiempo, para que se pueda ver desde el momento en el que va sucediendo. Hay un catolicismo oficial, como decíamos, en el año 380 después de Cristo, y Teodosio, bueno, ya había, como decíamos, dividido este imperio a su muerte para sus dos hijos, ¿no? A su hijo Honorio, que fue pues el hijo que se quedó con la parte de Occidente, y Arcadio, que fue su otro hijo, que él mandó gobernar a la parte oriental del Imperio Romano, ¿no? Aquí lo vemos en el mapa. La parte occidental pues era desde la parte de Roma, alguna de las partes de Europa balcánica, en donde está Italia y donde están lo que era la antigua Yugoslavia, y ya la parte de Grecia hacia el oriente, ya era parte del Imperio Romano de Oriente, que incluía, como decíamos, la capital, que era Constantinopla, actualmente es Turquía, aquí lo vemos de color amarillo, y también la parte pues toda la parte de Palestina, la parte de lo que actualmente es Egipto, parte de Siria, todo lo que se expandió finalmente el Imperio Romano. Entonces, con esta división, lo que buscaba era permanecer en el poder. Cada uno de estos lugares tenía características muy particulares, a pesar de que todo era el Imperio Romano. Y entonces, el Imperio Romano de Occidente se concentran el concepto de la religión católica y los conceptos democráticos y todo lo que tiene que ver con esta perspectiva de la historia. Y del lado oriental, el lado donde va a estar Arcadio gobernando, igual había tribus que vivían ahí, igual había diferentes culturas, y tenían en ese territorio la misma práctica religiosa del cristianismo, pero que estaba diferenciada en algunos de sus rituales, en algunos de los reconocimientos, y que se conoce como la Iglesia Ortodoxa. En Rusia, por ejemplo, ya también vamos a ver cómo Rusia después va a ser la receptora de toda esta cultura, y entonces culturalmente Rusia es ortodoxa a nivel religioso, y bueno, claro, reconocen a Jesús, pero no reconocen a muchos de los elementos que reconocen los cristianos, por ejemplo, que ya han reconocido a otros personajes más allá de Cristo, ¿no? A la Virgen, que reconocen a algunos santos. Y entonces estas diferentes creencias
resultan en diferentes prácticas, en diferentes rituales que pues ya desvinculan un poco de la práctica original católica. Entonces hay una diferencia importante en estas dos iglesias. Hay un cisma. Un cisma quiere decir una separación de las iglesias católica y ortodoxa, que pues, se reconocen o sea, reconocen que existen las otras, la otra iglesia, se dan la mano, pues son amigas, pero saben que son diferentes y saben que tienen una jurisdicción distinta, ¿no? También los católicos, con el paso del tiempo, van a reconocer a la figura del Papa y al país, que es el Vaticano, que todavía no existe, pero bueno, se lo van a dar en el futuro, y esto es parte del poder que va a reconocer los occidentales, y cosa que los ortodoxos no reconocen, ¿no? Los ortodoxos, por ejemplo, reconocen a la figura del patriarca, que puede ser una persona que no necesariamente tiene que tener una carrera en teología, sino que un patriarca puede ser un estudioso que simplemente guía las oraciones, se puede dedicar a nivel, digámoslo así, profesionalmente a la religión, pero también cualquier persona puede tomar ese lugar para guiar las religiones y algunos de los rituales religiosos de los ortodoxos, ¿no? Y en el caso de los católicos hay una estructura mucho más amplia, una estructura de poder mucho más definida, que incluso tiene un país. Es la única religión que tiene un país propio, ¿no? Que es el Vaticano. Entonces, estos elementos son característicos y diferenciados de estos dos, o sea, de estos dos partes, de estas dos mismas partes del mismo, bueno, de estas partes del mismo Imperio Romano, que se ven divididas en esta época, ¿no? En cristianismo ortodoxo y el cristianismo cristiano, hasta el año de 400, no de 1000, perdón, de 476 después de Cristo, que es lo que tenemos un poco más acá. Arcadio muere, bueno, mueren estos personajes, y años más adelante se van a desarrollar unos grandes movimientos revolucionarios, por así decirlo, movimientos de independencia también, por así decirlo, porque el concepto de independencia pues tampoco existe en esta época como lo conocemos en la actualidad. Pero los godos, los visigodos, aquí los tenemos, ¿no? En la línea de tiempo, en las imágenes. Los godos, los visigodos, ostrogodos, galos, hunos, lombardos, los francos, todos estos personajes van estableciendo movimientos de guerra, de lucha, para independizarse del Imperio Romano, y poco a poco lo van logrando. Todos estos grupos van peleando contra el Imperio Romano de Occidente. En Occidente, el lado que teníamos acá de color verde, lo que decíamos que era Europa, acá está otra vez, aquí está Europa, ¿no? Aquí está Italia, lo que es Francia, actualmente España, Portugal, Países Bajos, etcétera, todos los países de acá. Estos países poco a poco van fracturándose, o se va fracturando el Imperio Romano en estos territorios, y entonces poco a poco los godos van recuperando su territorio, los francos van recuperando su territorio, los visigodos, todo el mundo empieza a pelear. Aquí los tenemos, ¿no? Rodeando al Imperio Romano, todos los ejércitos romanos que desarrollaron pues la milicia en su momento, que desarrollaron prácticas y entrenamientos militares muy efectivos. ¿Se acuerdan de esta formación tortuga que tenían estos, ahorita que lo estoy viendo, que tienen los escudos largos, los romanos? Y entonces se cubrían de arriba y de abajo y de frente y de atrás, y eran como una tortuga, eran como un caparazón, iban pasando, y en esta época pues los demás personajes no sabían cómo reaccionar, porque lo más tecnológicamente avanzado en esta época eran las flechas, y las flechas pues no lograban penetrar esta coraza. Entonces eran vanguardistas en cuanto al desarrollo de la milicia, pero como dijimos, pues con el paso del tiempo se confiaron, y poco a poco fueron retomando el poder estos grupos en Occidente, que estaban en la periferia, estos grupos bárbaros que estaban en la periferia, y poco a poco lograron el control del Imperio Romano. Rompieron por completo el Imperio Romano, lo fracturaron, y por eso este hecho tan importante que sucedió en el 476, por eso es que a partir de ese momento va a comenzar la Edad Media, ¿no? Ya la Edad Antigua va a quedar pues como un recuerdo, y el nuevo orden mundial va a ser a partir de constituir estas diferentes organizaciones sociales en los diferentes países. Aquí, por ejemplo, vamos viendo, ¿no? Aquí en la línea de tiempo, por ejemplo, los lombardos, que eran originalmente pobladores originarios de Italia, pues van a volver a recuperar partes importantes de Italia para volverse a establecer
los anglosajones, que tienen que ver con los británicos, los francos, que evidentemente pues son franceses, los visigodos, que son los antecesores de los españoles. Como tal, todos estos personajes fueron recuperando su territorio, y entonces fracturan toda Europa, y entonces el Imperio Romano existe pues dentro de lo que es el Imperio Romano en Italia, en un pedacito de territorio, ahí donde todavía mantienen la capital en Roma, y también se mantiene el Imperio Romano en el lejano Oriente, o en Oriente, ¿no? El Imperio Romano de Oriente, que luego me preguntan, pero ¿por qué se llamaba Imperio Romano si ni estaba en Roma, ¿no? Ni siquiera estaba ahí. No, el Imperio Romano de Oriente estaba instaurado en Constantinopla, que era la capital pues del Imperio Romano de Oriente, y que estaba en lo que actualmente, aquí está el mapa, lo que actualmente es Turquía, ¿no? Entonces ahí está un poco la confusión. ¿Por qué en Turquía estaba el Imperio Romano? ¿Por qué se llamaba Imperio Romano si era en Turquía? Pues porque ya se había dividido previamente. Entonces ya habían quedado de acuerdo que Roma, el Imperio Romano, eran estos dos territorios, y bueno, se cae uno y queda el otro. Este otro ya no se parecía nada, bueno, se parecía muy poco a lo que era originalmente el Imperio Romano. Se parecía poco porque pues sí eran católicos, bueno, sí eran cristianos, pero eran ortodoxos, ¿no? Y sí habían pertenecido parte del Imperio Romano, pero realmente pues eran grupos de personajes de árabes que pues eran más bien sometidos por la fuerza, ¿no? Y que tenían su propia ideología, y que esto pues no logró que se pudiera consolidar el imperio por mucho más tiempo, ¿no? Bueno, el imperio va a seguir así hasta que caiga ya en la época de la Edad Moderna, lo vamos a ver más adelante, justamente cuando va a caer la otra mitad del Imperio Romano, y eso va a dar pauta a la siguiente época de las épocas de la historia, ¿no? Entonces aquí en el 476 comienza la Edad Media, termina la Edad Antigua, y estas características surgen a partir de esta época, sobre todo en Europa, ¿no? Como decíamos, esta historia que contamos y la que platicamos es occidental, es una historia que originalmente pues es la historia oficial que nos han enseñado dentro de la escuela, o dentro de los programas oficiales de la escuela, hasta apenas hace unos pocos años que se busca encontrarle un sentido a la historia más allá del sentido de la historia oficial. Entonces, bueno, ahí está, 1476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, concluye el periodo de la Edad Antigua, y pues las tribus bárbaras, como decíamos, reconquistan su autonomía, reconquistan su territorio, sacan a los romanos de esa época, y bueno, empieza esta nueva época, ¿no? Hay varios elementos característicos también de la época, importantes que los conozcan, están ahí marcados aquí en el curso, ¿no? La crisis del campo lleva a la falta de la producción, o sea, todo lo que llevó, la consecuencia que trajo el haber sido a los romanos un gran imperio, y haberse confiado y haberse dedicado al placer, a las fiestas y a las cosas exóticas durante mucho tiempo, permitió esta fractura, ¿no? Y esto también permitió la fractura a nivel militar, y también a nivel económico, como decíamos, ¿no? No se pudieron resolver las crisis del campo, de la producción. En algunos lugares hubo hambruna, y como saben, pues si hay hambruna, si hay inconformidad por parte del pueblo, pues el pueblo se rebela, ¿no? Si el pueblo está más o menos ahí sobreviviendo, y más o menos ahí pasándosela, pues se puede mantener mucho tiempo en un estado de carencia, pero ya cuando hay una crisis real o una crisis de hambruna, la gente no tiene nada que perder y se rebela en contra de los gobiernos, y fue parte de lo que pasó, ¿no? También se devaluó la moneda del Imperio Romano, como decíamos, pues poco a poco el control que tenían estos personajes romanos pues fue decayendo con el paso de los años. El crecimiento del cristianismo, ya como consecuencia, también fue desmitificando esta figura del César como vinculado con el aspecto divino. Entonces, así como pasó en la época antigua que los filósofos empezaron a cuestionar el status quo, pues igualmente estos grupos bárbaros empezaron a darse cuenta de que no tenían por qué obedecer a un imperio romano que ni siquiera les podía proporcionar lo mínimo para sobrevivir, ¿no? Y esto fue parte también de estos movimientos. Como decíamos, se van a contratar, ya no había el ejército romano, no era el que defendía el territorio, sino que se contratan a estos asesinos a sueldo,
se contratan a estos bárbaros para proteger como soldados, como policías, y la lealtad de estos bárbaros pues estaba realmente con su identidad nacional o con su identidad cultural, más allá que con los romanos, ¿no? Y eso fue también parte que hizo que los romanos pudieran decaer en cuanto al control que tenían del territorio, los lujos, como decíamos, el pueblo se muere de hambre, mientras los grandes césares tienen grandes fiestas, y esto es lo que pasa repetidamente, ¿no? También me acordé de la época de la Revolución Francesa, en donde también los reyes viven en una opulencia tal que están totalmente desconectados con el pueblo, hasta el punto en el que el pueblo no lo puede soportar más, y entonces estallan las revoluciones cíclicas, como decíamos, ¿no? Como decía Carlos Marx en su momento, que las revoluciones son cíclicas y que se van a dar en el momento en el que pues cumplan con un ciclo completo toda una sociedad. Entonces, bueno, ahí va a terminar ya la época de la Edad Media. Vamos a ver la próxima clase. Perdón, va a terminar la época de la Edad Antigua y comienza la época de la Edad Media. La Edad Media también tiene varias características que ya hemos visto mucho, por eso nada más vamos a pasarlas muy rápidamente a partir de la próxima clase, para que también vayamos viendo la baja Edad Media, la alta Edad Media, y podamos también ya ver las etapas ya del capitalismo, de la economía, cómo van desarrollándose a partir de ahí en el futuro. Y para llegar a la época posmoderna, que es ya la última época, a partir de 1970, a partir de 1970 en adelante, los historiadores hablan acerca de esta posmodernidad, y es muy práctica porque dividimos la etapa anterior a esta posmodernidad como etapa moderna, y podemos percibir las características actuales, que son las que pues en el presente nos toca vivir, y vamos a poder entender mucho mejor qué es lo que pasa en el presente. Entonces, bueno, vamos a terminar de ver estas diferentes etapas en la próxima clase, y por lo pronto pues yo les agradezco a todos los que están por acá, a todos los que acaban de caerle por aquí en esta primera ocasión en la que estamos compartiendo estas clases de sesiones para entender. Les recuerdo que no son sesiones para entender permanentes, ¿no? Solamente de forma temporal estamos compartiendo estas clases para poder ampliar, ¿no? el interés de la gente, para poder compartir también estos elementos característicos del curso y elementos fundamentales para poder ir entendiendo las claves, ¿no? Las piezas del rompecabezas que van armando la perspectiva general que nos apuntan hacia el presente. Entonces, los invito a que le den like a la página de YouTube, o sea, suscríbanse para que ya de inmediato les vayan llegando las actualizaciones, los nuevos videos, las nuevas informaciones. Estamos haciendo también algunas producciones explicando los acontecimientos en la actualidad, los acontecimientos tan rápidamente que van desarrollándose, y vamos explicando qué peso tienen en la geopolítica mundial para entender y vislumbrar un poco lo que nos depara el futuro a nivel internacional, con los acontecimientos, con las guerras, con los conflictos, con las elecciones presidenciales y con la geopolítica en general que está aconteciendo en este presente, y que bueno, es parte de lo que va a suceder también en el futuro. Entonces, suscríbanse inmediatamente al canal de YouTube, denle like también a la página de Facebook, de esa manera también vamos a estar ya vinculados de alguna manera, y van a estar recibiendo nuestra información y nuestras producciones de valor que les van a ayudar a entender mucho mejor lo que pasa en el mundo. Y bueno, con esto yo me despido por esta ocasión. La semana que entra igualmente nos vamos a ver por acá en vivo, con los alumnos, con todos nuestros estudiantes que hemos desarrollado este curso, y diferido en YouTube la clase para que la puedan ver todos los demás. Y bueno, los invito a que no se pierdan la próxima clase la próxima semana. No me despido, como saben, mi nombre es Ludwig Hense, y nos veremos nosotros en el futuro. Muchas gracias por estar por aquí. Nos vemos la próxima semana. Adiós, muchachos, muchas gracias. Nos veremos. Me despido. Adiós. Gracias.